Hola, ¿qué tal están? Bueno, como se suelen decir coloquialmente, el tiempo vuela y ya es viernes, otra vez, en este caso 7 de noviembre de 2014. Y como siempre, cada fin de semana desde Forex Índices les ofrecemos la previsión en los principales pares de divisas y unos breves comentarios de lo que han hecho los principales índices bursátiles en esta semana que estamos ya a puntito de terminar. Quedan prácticamente pues menos de 3 horas para que cierre el mercado y bueno, vamos a iniciar esta previsión, vamos a realizar como siempre las lecturas de lo que ha sucedido durante la semana y le colocaremos las principales piezas de soporte y de resistencia para la semana que viene del 10 al 14 de noviembre del presente mes. En primer lugar, como siempre, les invitamos a que visiten nuestra página web con sus distintas secciones de enseñanza, secciones también de análisis diarios en formato de texto y en formato de vídeo que ustedes pueden disfrutar todos los días a partir de las 6:30 GMT de la mañana. Ya lo tenemos colocado, nuestro vídeo y nuestro análisis en formato de texto en la página web, también en el blog. Las previsiones semanales, por supuesto, las que estamos iniciando en estos momentos, pueden disfrutar a lo largo de toda la semana en curso de estas previsiones, también en formato de texto y en formato de vídeo. El formato de texto les aconsejo que lo lean también porque siempre se saca información importante y detalles que nos pueden ayudar a negociar en la semana que viene. Por supuesto, les invito, como siempre, a que se den un paseo por nuestra sección de vídeos educativos, más de 30 vídeos educativos, todos ellos profesionales de principio a fin y de los cuales pues ustedes también pueden sacar información y sobre todo pues pueden aprender un poquito de cómo se desarrolla la negociación en los mercados financieros. Nuestra red social, Facebook y también en Twitter pueden seguir los análisis rapiditos que vamos colocando a lo largo de las distintas jornadas de operaciones. Los análisis más rápidos y los detalles que van sucediendo día a día los vamos colocando aquí en las redes sociales más conocidas, Facebook y Twitter, y solamente tienen que hacerse seguidores nuestros para que estos análisis, pues bueno, les lleguen con inmediatez y rapidez. Vamos a los gráficos, vamos al escenario para ver qué es lo que está sucediendo en estos últimos compases de negociación de hoy viernes 7 de noviembre. Como podemos apreciar en la imagen de la cotización del euro dólar y inusualmente, porque a estas horas las cotizaciones ya suelen mostrarse muy paraditas, muy estáticas, pero en el día de hoy, como vemos, tenemos una resaca de lo que han sido los datos de empleo de Estados Unidos que se han publicado hoy a las 13:30 GMT. Como vemos, sufrimos esa resaca y de momento las cotizaciones tienen movimiento. Deben de tenerlo en cuenta por si de aquí a que cierre el mercado, que como comentaba, faltan prácticamente 3 horas, pues tuvieran algún movimiento importante. Los pares de divisas que vamos a analizar a continuación, ¿de acuerdo? Si sufrieran alguna variación importante, pues deben de tenerlo en cuenta para el análisis que vamos a realizar a continuación. Como siempre, vamos a iniciar la lectura de la cotización del euro dólar y para ello nos vamos a la temporalidad de 4 horas, como siempre comentamos, no por nada especial, sino porque esta temporalidad nos permite hacer una visualización muy concreta y muy correcta de lo que ha sido la negociación intrasemanal, esta semana que estamos a punto de terminar. Una semana marcada desde un punto de vista fundamental por la reunión del Banco Central Europeo. Banco Central Europeo, decisión de tipos de interés el jueves, en preapertura americana, sin cambios, la tasa de interés lo han dejado en el 0,05% y en la rueda de prensa de Mario Draghi un poco dubitativo, errático en sus comentarios, sobre todo en la rueda de preguntas de los periodistas. Le hicieron varias preguntas al señor Mario Draghi y se mostró incluso indeciso
a la hora de contestar a varias de las preguntas que le hicieron los periodistas. Un Mario Draghi que salió a escena pues muy presionado porque durante toda la semana han circulado rumores que hay varios presidentes de bancos centrales nacionales de la zona euro que no están muy de acuerdo con las decisiones y con los comentarios que va haciendo Mario Draghi. Esto pues seguramente tensionó, como es lógico y normal, al señor Mario Draghi cuando salió a escena en la rueda de prensa del jueves, día 6 de noviembre, y se le notó en toda la rueda de prensa. El señor Mario Draghi estuvo muy tensionado y a la hora de contestar las preguntas incluso en algún momento se encontró perdido, no supo contestar de una forma eficiente a las preguntas que le formularon varios de los periodistas. Bueno, desde un punto de vista técnico, la cotización, el señor Mario Draghi tampoco dijo nada especial. Vemos cómo en el momento de la rueda de prensa del jueves en preapertura americana, la cotización del euro dólar fue a buscar directamente la congestión de mediano largo del 1,2381, nivel que a la postre semanal pues ha sido el muro salvador de la cotización del par, este refugio histórico. Como comentaba, el señor Mario Draghi no dijo nada nuevo para que el euro dólar perdiera más de 100 puntos en poco espacio de tiempo. Simplemente reafirmó lo que ya había comentado en reuniones anteriores, que la tasa de interés va a quedar por un periodo prolongado en el 0,05% y que el Banco Central Europeo está dispuesto a tomar las medidas que sean necesarias para reactivar la economía en la zona euro. Esto ya lo había comentado en reuniones anteriores, pero así todo, la cotización del euro dólar se precipitó de la zona del 1,2520 hasta la zona del 1,2381, que como comentamos, este muro de mediano largo a la postre ha sido la clave para sujetar a la cotización en el final de semana. Desde su punto de partida de semana, la cotización del euro dólar arrancó en el 1,2510, buscó enseguida los mínimos anuales, como vemos, que los había marcado en la semana anterior, exactamente el día 31 de octubre, en este nivel de corto, en el 1,2494, buscó otros mínimos intraanuales, llegó a tocar el 1,2440 y desde ahí se agarró a este nivel de corto durante toda la jornada del lunes. Impulsado a la alza, en la apertura del martes día 4 fue a chocar con la congestión de medianos del 1,2565. Como vemos, sobre todo en la salida del miércoles día 5 ejerció muchísima fuerza de resistencia en la apertura asiática y desde ahí, desde un punto de vista técnico, se colocó ya para esperar esa decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo y la conferencia de prensa de Mario Draghi. Como hemos comentado anteriormente, se precipitó a la baja 140 puntos en poco espacio de tiempo hasta este muro, hasta este refugio histórico del 1,2381. Nada nuevo, nos dijo el señor Mario Draghi, pero sí es verdad, como ya hemos comentado al principio de la grabación, que se mostró muy tenso, sin duda alguna presionado por esos comentarios de varios presidentes de los bancos centrales nacionales, sobre todo del señor Wittmann, presidente del Bundesbank alemán. Bueno, desde el punto de apertura semanal, la cotización va a terminar con unos retrocesos moderados. En estos momentos pierde solamente en términos intrasemanales un 0,58%. Ha llegado a perder un 1,18% y al final, si en estas 2 horas y 45 minutos que quedan de mercado, pues no sufre grandes variaciones, acabará pues más o menos con el medio punto porcentual de retrocesos en esta semana, que para términos intrasemanales son unos retrocesos de mínimos a moderados. Tampoco ha llegado la sangre al río, como se dice de una forma vulgar, ¿no? La cotización del par, la semana que viene estaremos muy expectantes a este muro que le ha salvado en el 1,2381 y por la parte de arriba con la congestión de mediano que está respetando en las últimas horas de negociación de hoy viernes en el 1,2451. Iniciamos el recorrido en temporalidades superiores como siempre y en primer lugar nos vamos a la temporalidad trimestral para sacar la información
de estas secuencias amplias, como siempre comentamos, para los operadores de mercado. Si queremos actuar en secuencias pequeñas y en temporalidades pequeñas, es bueno saber cómo se encuentran de salud las cotizaciones de los productos que operemos en temporalidades amplias. Sin tener una orientación de la lectura del motor de fondo del mercado, muy mal nos las vamos a ver para querer operar después en secuencias pequeñas. Vamos a llamar la atención, como siempre, de la directriz alcista de muy largo que nos arranca en el año 2001 con el punto de configuración en el segundo trimestre del año 2010, quebrada en el primer trimestre del año 2013 y, como vemos, confirmada en el tercer trimestre de este año 2014. En el cuarto trimestre, como vemos, mantiene también una presión bajista desde su arranque, desde su punto de arranque, que lo tuvimos en el 1.2640, el día 1 de octubre, como vemos, perdón, el día 1 de octubre, como vemos, mantiene una ligera presión bajista en este cuarto trimestre del año 2014. Ningún detalle más a tener en cuenta, simplemente que la congestión de muy largo plazo del 1.1853 todavía nos queda bastante alejada, a unos 600 puntitos, pero ya nos queda más cercana que la última congestión que tenemos por la parte de arriba histórica en el 1.3606. Detalle a tener en cuenta junto con la confirmación del quiebre de la directriz alcista de muy largo plazo. Continuamos en temporalidad mensual por si alguna información adicional pudiéramos sacar. La directriz alcista que nos arranca en el año 2001, directriz de abanico con su punto de configuración en julio del año 2012. Como vemos, en julio del año 2012 se nos configura esta directriz alcista de largo plazo, quebrada en el mes de septiembre del presente año y, como vemos, perfectamente rechazada y perfectamente confirmada en el mes de octubre. De ahí que desde un punto de vista técnico la cotización del euro dólar se muestra presionada también en medianos y en largos plazos. Ningún detalle más, simplemente que el nivel del 1.2229, que es una congestión de largo plazo, nos queda a más de 200 puntos y para la semana que viene será un soporte importante, como después detallaremos al final de la explicación y al final del análisis del euro dólar cuando le coloquemos las principales piezas de soporte y de resistencia. Vemos en detalle en temporalidad semanal como por la parte de arriba una congestión de mediano largo en el 1.2829 durante varias semanas consecutivas ha sido incapaz de superarlo al alza. Le ha hecho daño en temporalidad semanal junto con la confirmación durante 4 semanas consecutivas de la directriz alcista de largo que hemos visto anteriormente, una directriz de abanico puesto que acompaña a la directriz alcista de muy largo plazo, quebrada y confirmada en este año 2014. Esta directriz de abanico le está haciendo muchísimo daño y, como vemos, en temporalidad semanal nos la ha quebrado, nos la ha confirmado, nos ha ofrecido ya unos recorridos de más de 300 puntos en temporalidad semanal. En fin, se va comportando de una forma impecable esta directriz, que será vital también en caso de que vuelva a aprobarla por la parte de arriba. De temporalidad semanal, destacar que este muro de esta categoría en el 1, exactamente en el 1.2381 le está salvando esta semana, en el final de semana le está salvando a la cotización del euro dólar. Traslado a temporalidad diaria. De temporalidad diaria, 2 únicos detalles a tener en cuenta, o 3. La directriz bajista de mediano plazo que arranca el 15 de agosto con su punto de configuración el día 15 de octubre. Vemos cómo la ha aprobado ya el día 21 de octubre y también el día 29 de octubre. En ambas ocasiones, la cotización del euro dólar ha sido rechazada de esta directriz. Evidentemente, si queremos ver giros de mediano plazo al alza, en el euro dólar esta directriz debe de ser quebrada al alza si queremos ver recuperaciones de mediano plazo para la cotización del euro dólar. Vital será para la semana que viene. Y por la parte de abajo, bueno, pues observar cómo el día 4 de noviembre, martes de la presente semana y el miércoles
fue rechazada la cotización de la congestión de mediano del 1,2565 vital. Vemos cómo en la jornada del viernes ha sido quebrada y también rechazada y confirmada de la congestión de mediano del 1,2451 y el apoyo que encuentra en el muro congestión de mediano largo del 1,2381 que será vital para la semana que viene. Volvemos a la temporalidad de 4 horas y le colocamos ya las principales piezas de resistencia y de soporte para la semana del 10 al 14 de noviembre. Por la parte de arriba, si hoy viernes al final cierra por debajo del 1,2451, será vital. Esta congestión de mediano plazo que está golpeando en estos últimos momentos de hoy viernes, día 7, deben de tener en cuenta si al final cierra por encima o cierra por debajo, actuará de soporte el domingo por la noche o actuará de resistencia. Si cierra en los niveles que está cotizando en estos momentos, si cierra por debajo, será la primera pieza de resistencia que se encuentre el euro dólar. 1,2451. Su quiebre le imprimiría presiones alcistas hasta un nivel de corto, 1,2494. Este nivel de corto con su quiebre le abre presiones alcistas más potentes hacia la principal resistencia de semana. Congestión de mediano plazo, 1,2565. Ya hemos visto en temporalidad diaria como el martes día 4 y en la salida del miércoles día 5 ha sido vital para sujetar al alza a la cotización. Principal resistencia para la semana que viene, 1,2565. Desde ahí, con su quiebre nos iríamos en busca de una congestión de mediano en el 1,2636, muy cerquita de la directriz bajista de la misma categoría. Iremos detallando, al ser un eje inclinado bajista, dependiendo del día, pues nos pasaría en niveles más bajos o más altos y lo iremos detallando en nuestros análisis intradiarios. Quebrado el nivel del 1,2636, nos iríamos directamente a la congestión de largo plazo, refugio histórico en el 1,2696. Quebrada incluso esta pieza, la última R para la semana que viene le colocamos en el 1,2760. Mínimos del año 2013 y como vemos en la jornada del día 28 de octubre y del día 29 de octubre, impecable, sirviendo de resistencia y haciéndole daño a la cotización del par desde un punto de vista técnico. Desde aquí, como vemos, desde la congestión de mediano largo del 1,2829, rechazada a la baja, quebrando y confirmando, siendo rechazado del 1,2760, como vemos, quebrando y confirmando la siguiente congestión de mediano en el 1,2636, siendo rechazada el día 30 de octubre. En definitiva, movimientos de libro auténticos, técnicamente hablando, con los niveles que se trabajan en Forex índices. Por la parte de abajo, atentos al 1,2451 porque es vital. Si la cotización no puede, el domingo por la noche, cuando abra el mercado en los primeros compases de semana, si no puede quebrar al alza el 1,2451, entraríamos en presiones bajistas. Primera pieza de soporte, atentos a ella, porque su quiebre en el 1,2381, la imagen lo dice todo. Si quiebra el 1,2381, entraríamos en presión bajistas y en mínimos intraanuales. Soporte, congestión de mediano. Lo topamos en el 1,2325. El quiebre de este nivel nos abriría puertas hasta un muro de mediano plazo, en el 1,2254, principal cercano a el principal soporte de semana, 1,2229, refugio histórico de largo plazo. Atentos al mismo, a 200 puntitos de la situación actual, a 210 puntos exactos de la situación actual, perfectamente alcanzable por la cotización para la semana que viene en caso de que entre en presiones bajistas. El quiebre del principal soporte de semana nos lleva a un refugio de mediano largo en el 1,2154, a unos 300 puntos de la situación actual, un poquito menos en estos momentos. Último soporte que le colocamos para la semana que viene a la cotización del euro dólar.
Por la parte de arriba, vital en la salida semanal. La única salvación que puede encontrar la cotización del euro dólar la semana que viene es encontrar agarre y encontrar apoyos en el 1.2451 que le dé impulso alcista desde un punto de vista técnico. Si la cotización del par no puede remontar el 1.2451 en los primeros compases de semana, la cotización del euro dólar la semana que viene entrará en presiones bajistas, mejor dicho, continuará en las presiones bajistas de mediano y de corto plazo que mantienen los últimos tiempos. Le vamos a tirar también los avances porcentuales para ver cómo desde el precio de apertura anual, el 1,3750, mantiene ya unos retrocesos en términos porcentuales desde el 1,3750 en estos momentos cercanos al 10%, exactamente un 9,57% en estos momentos de negociación, casi un 10% de retrocesos ya tirando a moderados en términos intraanuales. Bueno, nos trasladamos a la cotización del dólar yen, es el siguiente par que vamos a analizar. Para quienes conocen ya nuestras previsiones semanales, para nuestros seguidores ya saben las secuencias de aparición de los distintos pares de divisas. En primer lugar, euro dólar, después dólar yen, en tercer lugar el dólar franco suizo, luego veremos el libra dólar, AUD USD y euro yen. En último lugar, analizaremos de una forma más escueta y más cortita el libra yen y el dólar CAD. Y en último lugar, le daremos un vistazo también a las cotizaciones de la plata, el oro y el DAX alemán, con unos breves comentarios del IBEX 35, el FTSE inglés y el Dow americano. Vamos a ver la cotización del dólar yen. Bueno, el yen sigue depreciándose. Las inyecciones brutales de liquidez que está imprimiendo el Banco Central japonés en la economía nipona le están haciendo mucho daño a la cotización del dólar yen. Como vemos, otra semana va a retroceder con fuerza, es decir, el dólar yen va a avanzar. Desde su punto de apertura semanal le vamos a tirar los avances porcentuales. El punto de apertura semanal lo tiene sobre la congestión histórica de los 112,73. Ya comentamos la semana pasada que este muro de largo plazo sería vital y bueno, así lo ha sido. En la salida semanal, como vemos, y en la salida mensual, recuerden que el domingo por la noche, día 2, aparte de apertura semanal, tuvimos apertura mensual, apoyos perfectos en esta salida semanal, como vemos, y va a acabar con unos avances importantes y abultados de un 1,59%. Al final, esta semana va a acabar también con avances importantes. Por la parte de arriba se le está resistiendo esta congestión de mediano largo en los 114,94, prácticamente en la barrera psicológica de los 115. Será clave si hoy viernes cierra por encima al final o cierra por debajo para la salida del domingo por la noche. Día 9 va a ser vital esta congestión para la semana que viene. Traslado a temporalidades superiores, temporalidad trimestral, 1985, directriz bajista de muy largo plazo, hasta el segundo trimestre del año 2007, que tiene su punto de configuración quebrada al alza en el primer trimestre del año 2013 y como vemos desde que la quebró, lo único que ha hecho la cotización del dólar yen desde un punto de vista técnico es girar al alza buscando esta barrera psicológica de los 115 donde cotiza actualmente, un poquito por debajo, pero siempre merodeando en el día de hoy esta barrera de los 115 yenes por dólar. Temporalidad mensual para llamar la atención sobre los principales detalles. El precio de apertura anual, con su apoyo perfecto, en el mes de octubre la ha impulsado al alza técnicamente, como vemos, hasta la zona de los 115. Su quiebre, el quiebre del precio de apertura anual, que no había vuelto a estos niveles de los 105,32 desde que arrancó la cotización. El mes de enero, como vemos, se mantuvo muy estable, muy expectante, siempre muy cerquita. Durante los primeros compases de año hasta el mes de septiembre, realmente la cotización del dólar yen no nos ha hecho movimientos de largo plazo, se ha mantenido muy parada, muy quieta
hasta que realmente el Banco Central japonés ha entrado en acción y nos ha despedido con fuerza del precio de apertura anual de los 105,32 con su apoyo, confirmación a la perfección y desde ahí a la zona de los 115. Temporalidad semanal, por si alguna información pudiéramos sacar. Pues un par de detalles, los apoyos en el punto de partida anual, en los 105,32, los precios de apertura anuales, como siempre, vitales, cualquier precio de apertura, por supuesto, anual, semanal, diario, pero el precio de apertura anual siempre es clave, determinante para tomar direcciones de mediano plazo. Desde este punto de apoyo, girando al alza y tan solo de momento está respetando este muro de mediano largo plazo en los 114,94. Repito, será vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. Temporalidad diaria, por si alguna información adicional, poquito. Simplemente que en el día 6 de noviembre, jueves, el día de ayer, tuvo un quiebre diario ya por encima de los 114,94. Detalle a tener en cuenta, pero se queda simplemente en detalle si hoy al final cierra por debajo, puesto que este muro, este refugio histórico, es de mediano largo y necesitamos quiebres como mínimo en temporalidad semanal para dar por quebrado este muro histórico. Volvemos a la temporalidad de 4 horas para colocarle ya las principales piezas de resistencia y de soporte para la semana que viene. El domingo por la noche cuando abra el mercado, vital 114,94. Si queremos ver presiones alcistas, la semana que viene el dólar yen debe de quebrar este muro. Mientras no lo quiebre, no veremos presiones alcistas para el dólar yen. Quebrado los 114,94, recorrido amplio, hasta una congestión de mediano en los 116,39. Si nos quiebra esta pieza, la última resistencia y principal para la semana que viene a 300 puntos de la situación actual, un poquito más, congestión de mediano largo, 117,57. 310 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si la cotización en los primeros compases de semana no puede quebrar al alza, los 114,94 entraría en presiones bajistas. La primera pieza de soporte, delimitada por una congestión de mediano plazo, respetada cada vez que llega la cotización a ella. 113,74. Quebrado este primer soporte, nos vamos al principal de semana. Refugio histórico de largo plazo, 112,73. Doble o triplemente importante, puesto que nos coincide con los precios de apertura semanales y mensuales. Atentos, el precio de apertura de esta semana, que caducará, pero seguirá siendo el precio de apertura mensual y, por supuesto, ayudará a ejercer fuerza a esta congestión histórica en los 112,73. De ahí que lo delimitemos como principal soporte de semana. Si quiebra los 112,73, nos iríamos en busca de una congestión de mediano en los 111,79. Su quiebre ya nos llevaría a la directriz alcista de corto plazo, que tiene su punto de configuración el 15 de octubre y el punto de apoyo el día 21 del mismo mes. Respetada en jornadas posteriores, atentos a la misma, iremos detallando en caso de que la cotización se acerque para testearla, iremos detallando día a día por dónde nos pasa esta directriz, que será la última pieza de soporte que le colocamos para la semana que viene. Como comentamos, 114,94 tiene la llave y tiene la clave para la semana en el dólar yen. Le tiramos los avances porcentuales desde el precio de apertura anual. Desde los 105,32, como siempre comentamos, la herramienta de avances porcentuales imprescindible para plantear estrategias y para saber por dónde circulan, para saber qué salud tienen las cotizaciones de los distintos productos. 8,73 de avance, avances de mínimos tirando a moderados en términos intraanuales. Continuamos con la cotización del dólar franco suizo. Peleando con la congestión histórica en estos últimos compases de semana, vamos a comprimir el gráfico un poquito para verlo más en detalle. Peleando, como comentamos, con la congestión histórica de muy largo plazo. La pelea desde el 6 de octubre también le dio otro golpe el pasado día 3 de noviembre y, como vemos,
El día 6, jueves, se ha posicionado por encima en el corto plazo y la pelea en estos últimos compases de semana. Atentos a los 0,9680. Quienes son nuestros seguidores conocen muy bien la importancia de este refugio histórico de muy largo plazo. Para quienes no sean habituales de nuestros análisis, pues bueno, tengan muy en cuenta que este refugio histórico es vital, como después veremos y analizaremos en temporalidad trimestral. Se está agarrando en estos últimos compases de semana y un cierre por encima o por debajo del mismo denotaría fortaleza o debilidad para el dólar franco suizo en el arranque semanal. Como vemos, desde su punto de partida semanal y mensual, la cotización arrancó un poquito por debajo de la congestión en los 0,9651. Al final va a terminar con unos ligeros avances de un 0,34%. De un 0,27%. Avances prácticamente insignificantes en términos intrasemanales, es decir, ha avanzado muy poquito y el único detalle con el que debemos de quedarnos es que va a terminar la semana seguramente quedándose a dormir plácidamente en los 0,9680, que es el refugio histórico, como comentamos, más importante que tiene el dólar franco suizo. A ello vamos y a apreciar, en primer lugar, la directriz bajista de muy largo plazo. Pelea con ella, atentos a la misma y atentos a lo que es la congestión de muy largo plazo, que es donde está la cotización en estos momentos. Importancia muchísima, más que nada porque lleva desde el año 2011 intentando quebrarla al alza en estas secuencias largas de muy largo plazo en temporalidad trimestral y no lo ha conseguido ningún trimestre. Atentos, sobre todo, para quienes negocien en largos y muy largos plazos porque es vital. Mientras no le dé vía libre, mientras no se ha quebrado los 0,9680, olvídense de presiones alcistas importantes en secuencias largas para el dólar franco suizo. Tiene que quebrarlo en temporalidades grandes, como mínimo mensual y para mayor confirmación trimestral. Es decir, el año 2014 nos tiene que cerrar por encima de los 0,9680. Si sufre otro rechazo de este nivel como lo ha sufrido, como nos muestra la imagen en trimestres anteriores, nada que pensar de presiones alcistas para el dólar franco suizo en el año 2015. Como vemos por la parte de abajo, la vela trimestral se está apoyando en todo momento en la directriz bajista de muy largo plazo que nos viene desde 1985. Introducida la cotización encerrada entre estos dos muros históricos son vitales para el largo y muy largo plazo y para el corto plazo y el mediano plazo nos ayudan a tomar decisiones. Vamos a la temporalidad mensual. En temporalidad mensual lo vemos perfectamente como en el mes de octubre ya le dio un golpe, en este mes de noviembre está intentando romper al alza el muro, pero de momento no tiene fuerzas. 0,9680 de temporalidad mensual, no destacamos absolutamente nada más. De temporalidad semanal, bueno, pues un par de detallitos por la parte de abajo, dejó ya atrás con un apoyo perfecto la congestión de mediano de los 0,9392, como vemos, y por la parte de arriba golpea durante varias semanas consecutivas el refugio histórico de los 0,9680. Ningún detalle más, nos vamos a temporalidad diaria por si alguna información adicional pudiéramos sacar. Nos aparece una directriz alcista de mediano plazo que se nos configura desde el día 18 de agosto. Tiene su punto de apoyo el día 15 de octubre, respetada el 21 de octubre y también el 29 del mismo mes. Atentos a ella por si la semana que viene consiguiera entrar en presiones bajistas, sería vital para la negociación. Como vemos, la cotización hoy viernes intenta ya tener un cierre semanal por encima de los 0,9680. No sería un quiebre confirmado en secuencias amplias, pero ya sería un detalle que en secuencias un poquito más cortas, diarias o semanales, fuera buscando apoyo en los 0,9680 porque desde un punto de vista técnico sería vital para impulsar a la cotización al alza con más fuerza de la que tiene aún. El dólar americano sigue fuerte, sigue avanzando frente al euro, frente a la libra esterlina, frente al franco suizo, sobre todo frente al dólar australiano. En definitiva,
El dólar americano sigue muy fuerte, como las bolsas americanas, como los índices americanos, el Dow, el S&P o el Nasdaq también girando al alza. El Dow nos ha vuelto a marcar máximos históricos, como comentaremos al final de la grabación. Y bueno, pues nos vamos ya a la temporalidad de 4 horas para colocarle las piezas, en primer lugar de resistencia, y luego le colocaremos los soportes. Como ya hemos comentado y detallado, el refugio histórico de los 0,9680 es vital. Si encuentra apoyos en los primeros compases de semana, el domingo por la noche o el lunes en los primeros compases, iniciaríamos movimiento alcista hacia una resistencia delimitada por una congestión de mediano a 100 puntitos de la situación actual, 0,9779. Quebrada esta pieza nos haría y nos imprimiría presiones alcistas hacia un nivel de corto, 0,9844. La siguiente pieza de resistencia con gestión de mediano, 0,9918. Y quebrada esta pieza nos lleva ya a la paridad 1 a 1 en los 0,9998 exactamente. Tenemos colocada la última resistencia para la semana que viene con gestión de mediano, como comentamos, en la barrera psicológica prácticamente de la paridad 1 a 1, última resistencia y principal de semana. Como vemos, bastante alejada de la situación actual a unos 320 puntos, pero si entra en presión a esas alcistas potentes, la cotización del dólar franco suizo perfectamente alcanzables en una semana de negociación. Por la parte de abajo, la única opción que tiene la cotización del dólar franco suizo de entrar en presiones bajistas es que sea rechazada en los primeros compases de semana del muro de congestión de muy largo plazo, 0,9680. Si es rechazada, la cotización entraríamos en presiones bajistas. Soporte con gestión de mediano, 0,9552. Siguiente soporte delimitado por la directriz alcista de la misma categoría. Ya le hemos visto cómo la ha respetado el pasado día 21 de octubre y también el 29 de octubre. Cuidado con la directriz porque será vital para cambiar a la cotización del dólar franco suizo con su quiebre a secuencias bajistas de mediano plazo. Necesitamos que nos quiebre en la zona de los 0,95, nos pasaría, dependiendo del día, un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero siempre merodeando la zona de los 0,95. Quebrada la directriz, una congestión de mediano intentaría sujetar a la cotización del par en los 0,9465. El principal soporte de semana, doble barrera 0,9392. Congestión de mediano que confluye con la directriz bajista de muy largo plazo, que hemos visto anteriormente detallada en temporalidad trimestral que nos viene desde 1985. Doble barrera, principal soporte, 0,9392. 0,9392, último soporte para la semana que viene y principal. Como ya hemos comentado en varias ocasiones, la congestión de muy largo plazo, refugio histórico de los 0,9680, tiene la llave y tiene la clave para la cotización del dólar franco suizo en la salida semanal. Todo parece indicar que la cotización del par se nos va a quedar a dormir aquí todo el fin de semana al amparo de este refugio. Le tiramos también, para terminar, los avances intraanuales que nos marca la cotización de este par desde su punto de partida en los 0,8927. Le tiramos y le medimos la salud en términos anuales. Desde los 0,8927 mantiene unos avances en estos momentos de un 8,48%. Avances de mínimos a moderados en términos intraanuales. Terminamos con el dólar franco suizo y nos vamos con la cotización del libra dólar. Un libra dólar también muy tensionado, muy presionado a la baja durante toda la semana y, como podemos ver en la imagen en estos últimos compases de semana, un refugio histórico de mediano plazo en el 1,5825 le está salvando la vida a la cotización del par. 1,5825 que será clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Nos trasladamos a temporalidades superiores, temporalidad trimestral, lecturas importantes, ya conocen, bueno,
Nuestros seguidores lo conocen de sobra, quienes no son seguidores nuestros, les invito a que se hagan por la efectividad, más que nada, que marcan siempre nuestros niveles, nuestras lecturas y nuestros análisis. 1,7139, la clave desde un punto de vista de largo y muy largo plazo para libra dólar este año y desde un punto de vista técnico. Eficaz en el cierre del segundo trimestre del presente año y en la apertura del tercer trimestre. Como vemos, desde este muro de largo plazo, con gestión histórica siempre vital para la negociación de este par, desde este puntito lo único que ha hecho ha sido retroceder. A tiro de bala tenemos la congestión del muy largo plazo del 1,5465. Atentos porque nos confluye con la directriz alcista de la misma categoría que nos viene desde el primer trimestre del año 2009 con su punto de configuración el tercer trimestre del año 2013. Atentos a esta doble barrera, los inversores sin duda alguna la tienen puesta en su punto de mira, los inversores de largos y muy largos plazos, y debemos de tenerla en cuenta también para las operaciones de corto y de mediano plazo. Ningún detalle más de temporalidad trimestral, nos vamos a mensual. De temporalidad mensual destacamos que la cotización lleva 1, 2, 3, 4, 5 meses consecutivos desde el mes de julio, que lo único que hace es terminar en negativo todos los meses. Detalle importante a tener en cuenta, y por la parte de abajo ya saben, la hemos visto en temporalidad superior, esta doble barrera, la directriz y la congestión de muy largo, que serán vitales en caso de que la próxima semana o en semanas venideras la cotización de este par se anime a probar esta doble barrera, porque será vital ya para secuencias de largos y muy largos. De temporalidad semanal, el detalle más importante que nos deja esta semana. Cuidado porque es un detalle importantísimo. La directriz que nos arranca en agosto del año 2009. Esta directriz bajista de mediano largo plazo que tiene su punto de configuración en abril del año 2011, testeada en varias ocasiones a lo largo de los últimos años, quebrada al alza en finales del año 2013, perfectamente confirmada, como podemos apreciar en la imagen, lleva 1, 2, 3, 4, 5 semanas consecutivas sirviéndole de apoyo, y el detalle importante que nos deja esta semana es que se posiciona por debajo de ella. Cuidadito porque mientras no vuelva por encima de esta directriz, que iremos detallando por dónde pasa día a día, mientras no vuelva por encima, olvídense de presiones alcistas para libra dólar en medianos y en secuencias mixtas de mediano largo. Por la parte de arriba, la imagen también lo dice todo. 1, 2, 3, 4 semanas consecutivas intentando quebrar al alza la congestión de largo plazo del 1,6151. Desde un punto de vista técnico le ha hecho muchísimo daño, y desde ahí la precipitación hasta estos mínimos que nos ha marcado en la zona del 1,58. Mínimos anuales en los cuales ha entrado la cotización de libra dólar. Temporalidad diaria, dos detalles simplemente. Desde el día 15 de julio se nos configura esta directriz pasando por el día 19 de septiembre. Como vemos, testeada junto con la congestión de largo plazo del 1,6151 el pasado día 28 y 29 de octubre, también el día 27, como vemos, 3 días consecutivos, golpeando la congestión, golpeando la directriz sin éxito, y desde ahí lo único que ha hecho la cotización es retroceder. Por la parte de abajo, vital para la semana que viene esta congestión de mediano plazo en el 1,5825. Le tiramos los avances porcentuales desde el punto de apertura anual en el 1,6568. La cotización mantiene unos retrocesos que de momento son mínimos, retrocesos del 4,24%, unos retrocesos mínimos en términos intraanuales. Temporalidad de 4 horas, colocación de niveles para la semana que viene. Primero, las resistencias. Si el domingo por la noche, cuando abra el mercado, respeta esta congestión
y encuentra apoyos sobre ella 1,5825, entraríamos en ligeras presiones alcistas hacia una congestión de mediano, que es la primera R que se va a encontrar, 1,5901. La siguiente resistencia, delimitada por una doble barrera, congestión de mediano 1,5961, que viene acompañada por la directriz bajista de mediano largo, que siempre captura a la cotización del par. Doble barrera, la directriz, ya hemos visto la importancia que tiene, que nos viene desde agosto del año 2009. Esta doble barrera será clave. Desde ahí nos vamos a la principal resistencia de semana. Directriz bajista de mediano y congestión de mediano plazo, 1,6009. Principal resistencia también porque nos acompaña la barrera psicológica del 1,6000. De ahí que delimitemos esta pieza como principal resistencia. Su quiebre nos abre la puerta ya con presiones alcistas hacia la congestión de mediano del 1,6072. Del 1,6072 nos iríamos ya en busca del refugio de largo plazo del 1,6151. Tuvimos esta semana reunión del BOE también, sin cambios, la tasa de interés en el 0,50% y la implementación de activos en la economía inglesa tampoco sufre variaciones. La libra esterlina es cierto que se precipitó en el momento y en el anuncio de la tasa de interés y de la implementación de activos, pero realmente no hubo ningún fundamento para esa precipitación. Llegó a la congestión de mediano, que el domingo por la noche va a ser vital, en el 1,5825, como primera pieza de soporte. Si nos quiebra el 1,5825 en los primeros compases de semana, imprimiría presiones bajistas, buscando nuevos mínimos anuales. Un soporte lo encontramos en un refugio de mediano, 1,5748. El siguiente soporte de la misma categoría que el anterior, 1,5676. Y el quiebre de esta pieza nos lleva al siguiente y último soporte en el 1,5604. Último soporte a unos 260 puntos de la situación actual. Incluso si nos quebrara el 1,5604 nos aparece también en escena una congestión de mediano largo en el 1,5540. Por si acaso le colocamos también este refugio a más de 300 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, el domingo por la noche, cuando abra el mercado, vital 1,5825. Vamos a tirarle para terminar los retrocesos que nos marca desde el domingo por la noche. Cuando abrió el mercado, la cotización nos abrió justo sobre la directriz de mediano largo plazo, que es lo que ha mantenido imantada la cotización durante los primeros compases de semana. Va a terminar con un 0,66%, marca en estos momentos de retroceso. Seguimos con la cotización del AUD-USD. Desde los rechazos que tuvo en su precio de apertura anual y la congestión histórica de muy largo plazo en los 0,8888, durante todo el mes de octubre no ha vuelto a levantar cabeza la cotización del par. Tenemos un gap abierto, como podemos apreciar en la imagen, desde la apertura de la presente semana. No ha tenido fuerzas ni siquiera para cubrir el gap. Denota la debilidad de la cotización de este cruce. Como vemos, se nos va a quedar a dormir el fin de semana en un nivel de corto, los 0,8618. La semana nos va a terminar con unos retrocesos desde su punto de apertura, que lo tuvo en la congestión de mediano de los 0,8738, va a terminar con unos retrocesos abultados de un 1,22%. Nos marca en estos momentos la cotización de este par. Lecturas en temporalidades amplias para ver qué es lo que está haciendo la cotización en temporalidad trimestral y vamos a marcar y vamos a detallar qué es lo que sucede en estas secuencias. La congestión de muy largo plazo, que coincide con el precio de apertura anual del presente año 2014, 0,8888, está siendo vital, como podemos apreciar
en los 2 últimos años. Varios trimestres ha golpeado y nos la ha quebrado en el tercer trimestre del presente año. Una confirmación perfecta, ya nos ha proporcionado unos recorridos muy nutritivos de más de 300 puntitos desde su punto de confirmación en los 0,8888. Por la parte de abajo tenemos los 0,8462, un muro histórico también, que en caso de que entre en presiones bajistas la semana que viene va a ser vital. Temporalidad mensual. Aquí apreciamos perfectamente el quiebre del precio de apertura anual, su confirmación perfecta, el quiebre en el mes de septiembre, las confirmaciones del mes de octubre y como vemos los recorridos, como comentábamos ya, bastante nutritivos de más de 300 puntitos que para unas secuencias de mediano largo están muy bien. Ningún detalle de temporalidad, ningún detalle más de temporalidad mensual, temporalidad semanal. Bueno, aquí lo vemos más en detalle. 1, 2, 3, 4 semanas consecutivas presionado a la baja por el precio de apertura anual y la congestión de muy largo de los 0,8888. Concluyen, le ha hecho mucho daño a la cotización desde un punto de vista técnico. Desde un punto de vista y un aspecto fundamental, la cotización del dólar australiano se ve muy debilitada, más que nada por la depreciación de las materias primas, petróleo, oro y demás, y la cotización del dólar australiano muy relacionada siempre con las materias primas, pues bueno, está sufriendo, ¿no? Desde un punto de vista fundamental. Se nos genera una directriz, en temporalidad diaria se nos genera una directriz desde el día 5 de septiembre, con su punto de configuración el 29 de octubre. Atentos a la misma porque es lo único que le puede dar la vuelta a la tortilla a la cotización de la USD, lo que realmente le impulsaría con presiones alcistas para las próximas semanas es el quiebre del precio de apertura anual y de la congestión histórica de muy largo. Como vemos, rechazada a la baja el 9 de octubre y también el día 29 del mismo. La imagen lo dice todo, donde además se nos configura esta directriz bajista de mediano plazo que será clave la semana que viene en caso de que la ataque. Temporalidad de 4 horas. Le marcamos las principales piezas de resistencia. Atentos a este nivel de corto, 0,8618. Será vital el domingo por la noche cuando arranque el mercado. Si la cotización consigue encontrar apoyos, le imprimiría presiones alcistas. La primera R viene determinada por una congestión de mediano plazo, en los 0,8738. Desde ahí nos iríamos a probar la directriz y un nivel de corto, en los 0,8825. La principal resistencia de semana, precio de apertura anual y congestión histórica de muy largo plazo. Ya hemos visto lo importante que siempre este muro de contención, este refugio, doble refugio histórico. 0,8888, principal resistencia de semana y quebrada esta pieza ya con presiones alcistas, nos llevaría por encima de la barrera psicológica de los 0,90 exactamente hasta los 0,9018. Muy alejado de la situación actual. Por la parte de abajo, atentos a rechazos en firme de los 0,8618. Si en los primeros compases de semana la cotización tiene rechazos de este nivel de corto, le imprimiría presiones bajistas. Soporte de la misma categoría, nivel de corto, 0,8531. Quebrada esta pieza, nos vamos directamente a un refugio de muy largo plazo, 0,8462. Principal soporte de semana y quebrada esta pieza nos vamos al último con gestión de mediano en los 0,8364. Incluso si quebrara esta pieza de mediano, un último soporte lo encontraría en los 0,8265, bastante alejado de la situación actual. En estos momentos y de forma inmediata, 0,8618. Se nos quedará a dormir aquí el fin de semana la cotización y será la clave y tendrá la llave para la semana que viene. Le tiramos los retrocesos en términos intraanuales desde su punto de apertura anual 0,8885 mantiene unos retrocesos insignificantes prácticamente de un 2,81%. Continuamos con la cotización del euro-yen.
Por la parte de arriba se ha quedado a las puertas de su precio de apertura anual. Órdenes vendedoras un poquito por debajo le han hecho daño desde un punto de vista técnico a la cotización del euro-yen. Va a terminar la semana instalado y quedándose a dormir en este nivel de corto en los 142.63, 142.64, perdón, 142.65. Este nivel de corto que lo ha tenido atrapado durante toda la jornada del viernes, pues a la postre va a ser el refugio que se busque la cotización para pasar el fin de semana. Desde el arranque semanal y mensual, la cotización del euro-yen al final va a terminar con unos avances del entorno del 0,89% en estos momentos de viernes día 7, ya casi cerrando el mercado, nos quedan 2 horas, tiene unos avances de un 0,89-0,90% hasta estos niveles en la zona de los 142,50. Desde su precio de apertura anual mantiene unos retrocesos insignificantes de un 1,60%. Y desde el precio de apertura mensual, que coincide con el semanal, pues unos avances de un 0,90%. Traslado a temporalidades superiores, trimestral, como siempre. Esta congestión de muy largo plazo en los 133,51, la imagen nos lo dice, se ha quedado a unos puntitos, pero le ha servido de apoyo perfectamente. Estas congestiones históricas siempre hay que tomarlas como zona, nunca como niveles fijos, y de ahí que lo tomemos como un apoyo perfecto en este trimestre, en este cuarto trimestre del año 2014. Desde ahí impulsado al alza la cotización. En estos momentos la barrera psicológica y la congestión histórica de los 150,08 nos queda a unos 750 puntitos de la situación actual. Prácticamente los mismos que nos quedan por la parte de abajo ya hacia la siguiente congestión. De temporalidad trimestral, nada más. Temporalidad mensual. Como vemos, la cotización del euro-yen no ha circulado nunca por encima del precio de apertura anual de los 144,81 y como podemos apreciar en la imagen, en este mes de noviembre de momento se ha acercado. Si ayudan aspectos fundamentales, pues seguramente le demos un golpecito la semana que viene o en semanas venideras. Deben de tenerlo muy en cuenta. Por la parte de abajo, el muro más potente ya nos queda en los 139,41, congestión de largo plazo. De temporalidad mensual ningún detalle más, nos vamos a temporalidad semanal por si alguna información adicional pudiéramos sacar, pues poquito, simplemente que va a terminar con avances de esos 0,90% aproximadamente y que se nos ha quedado muy cerquita del precio de apertura anual sin poder llegar a tocarlo. Recordemos que también en el mes de marzo le dio un intento, pero las órdenes vendedoras se imponen en esta zona un poquito antes de llegar al punto de partida anual y no deja quebrar al alza a su cotización. Temporalidad diaria, poquito. Nos ofrece la cotización del euro-yen como lectura en temporalidad diaria, simplemente que está introducido entre dos congestiones de mediano, por la parte de arriba 143,31 y por la parte de abajo encontrando apoyos en estos últimos días en los 142,08. Traslado a temporalidad de 4 horas y le colocamos las piezas más importantes para la semana que viene. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, nivel de corto, 142,64 y medio, 142,65. Vital. Necesitamos que se posicione por encima del mismo y que encuentre apoyos. Le imprimiría presiones alcistas hacia una congestión de mediano plazo, en los 143,31. Quebrada esta pieza, nos vamos a la siguiente y principal de semana, 144,05. Impecable esta semana que hemos terminado el jueves día 6. De ahí que lo delimitemos como principal R de semana en los 144,05 y desde ahí ya nos iríamos en busca del precio de apertura anual en los 144,81. Incluso si tuviéramos el quiebre del punto de partida anual, un nivel de corto actuaría como última pieza de resistencia en los 146,24, a casi 400 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, vigilen muy de cerca los 142,64 y medio, porque si no puede remontarlo entraríamos en presiones bajistas, como mínimo en principios de semana. Primer soporte, congestión de mediano, 142,08. Siguiente soporte y principal de semana,
nivel de corto y eje inclinado alcista de mediano que siempre lo respeta la cotización cada vez que llega a él. Doble barrera en el nivel de corto y el eje inclinado alcista de mediano que nos pasa sobre los 141,24. Principal soporte de semana, con su quiebre nos abriría la puerta a presiones bajistas hacia una congestión de mediano 140,58 y quebrada esta pieza nos precipitaríamos por debajo de los 140 a la congestión de largo plazo en los 139,41. Último soporte para la semana que viene a unos 300 puntitos de la situación actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, vigilen muy de cerca los 142,65 porque tiene la clave y tiene la llave. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar con la cotización de el Libra-Yen. Le echamos un vistazo en temporalidad mensual, más que nada para ver los detalles que nos marca la cotización en estas secuencias amplias. Lo más interesante que nos ofrece es el testeo de esta congestión histórica de largo plazo en los 181,01, el testeo en el mes de septiembre. El mes de octubre se nos quedó muy cerquita, encontrando un apoyo perfecto en el precio de apertura anual en los 174,44. Esta vela con implicaciones alcistas, un martillo alcista, una vela con implicaciones muy potentes alcistas, ha hecho que el mes de noviembre se instale en este refugio histórico de los 181,01. Refugio con gestión que va a ser clave de aquí en adelante para la negociación de Libra-Yen en secuencias largas. La directriz que nos arranca en el año 2012 sigue vigente y de momento, junto con el precio de apertura anual, es vital. Mientras no veamos el quiebre de esta doble barrera, no vamos a ver presiones bajistas de largo plazo en el Libra-Yen. Le echamos un vistacito en temporalidad diaria para llamar la atención en dos detalles. El primero, que este eje inclinado alcista de mediano largo plazo siempre lo respeta la cotización cada vez que llega a él. Es una línea de tendencia antigua quebrada y confirmada, pero cada vez que llega se acuerda de ella. Y ahí lo tenemos el día 19 de septiembre y también esta semana el día 6 de noviembre. Por la parte de abajo, mientras no nos pierda los 181,01, no hay miedo de presiones bajistas potentes para la semana que viene. Temporalidad de 4 horas. Le trazamos las principales piezas de semana. Por la parte de arriba, nivel de corto. Atentos al mismo. 182,08 y medio. Tiene la llave para abrir presiones alcistas. Primera resistencia. Siguiente resistencia de la misma categoría que la anterior. 183,18. La siguiente y principal de semana. Nivel de corto. 184,33. Impecable en la salida asiática del jueves día 6. Ni un puntito siquiera dejó evolucionar al alza a la cotización del par. 184,33, principal resistencia de semana y desde ahí nos iríamos a una doble barrera como última R en los 185,66 a casi 400 puntos de la situación actual. El domingo por la noche, si no puede, con la primera R en los 182,08 y medio, iríamos en busca de la congestión de largo, 181,01. Primera pieza de soporte. Siguiente pieza de soporte y principal de semana. Nivel de corto, 180,27. Su quiebre le abriría presiones bajistas potentes hacia una congestión de mediano en los 178,79. Y quebrada esta pieza, un nivel de corto como último soporte en los 177,54. A más de 400 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, vital será el domingo por la noche cuando abra el mercado el nivel de los 182,08 y medio. Seguimos con el dólar CAD, es el último cruce que vamos a colocarle las principales piezas y después veremos el oro, la plata y el DAX Xetra alemán. Como siempre, detallar lo más importante de los últimos tiempos. Directriz bajista de muy largo desde el año 2002 con su punto de configuración el primer trimestre del año 2009. Quebrada al alza.
el primer trimestre del año 2014 y encontrando apoyos en un refugio histórico de muy largo plazo en el 1,1142. Cuidado a estos detalles porque la cotización del dólar CAD ha entrado en presiones alcistas de muy largo plazo. Mientras no nos pierda el 1,1142, las presiones alcistas continuarán en secuencias cortas, medianas y de largo y muy largo plazo. Nos trasladamos directamente a temporalidad de 4 horas. En este cruce no vamos a ver otras secuencias de otras temporalidades y le colocamos principales piezas para la semana que viene. En primer lugar, y como primera pieza de resistencia, un refugio de mediano largo, 1,1382. Quebrada esta pieza, nos vamos a la principal resistencia de semana. Nivel de corto, 1,1473, impecable el pasado día 5. De quebrar el principal nivel de resistencia, 1,1473, nos vamos por encima de la barrera psicológica del 1,15 hasta el 1,1580. Y quebrado el 1,1580, ya presiones alcistas muy potentes hasta el 1,1716. Muy alejado de la situación actual, dadas las condiciones de mercado que nos marca este cruce, poco factible de que llegue. Por la parte de abajo, las presiones bajistas vendrían determinadas, en primer lugar, por no poder remontar el 1,1382. Si no puede remontarlo, entraríamos en presiones bajistas hacia un nivel de corto. 1,1260, 1,1261. Quebrada esta pieza hacia el principal soporte de semana, con gestión de muy largo plazo. Lo hemos visto detallado y hemos visto la importancia en secuencias de muy largo. Para cortos y medianos lo tenemos como una barrera más y que nos ayude a tomar decisiones. 1,1142. Quebrado el principal soporte de semana, nos deslizamos hacia un nivel de corto en el 1,1048. Último soporte para la semana que viene. Domingo por la noche, primera resistencia en el dólar CAD. 1,1382. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, 1,1260. Vistazo rápido a la cotización de la plata y la cotización del oro. Lo más importante para la cotización de la plata es que después de pasarse prácticamente más de un mes imantada su cotización sobre este refugio histórico de muy largo plazo, el pasado día 28 de octubre ya tuvimos un rechazo en firme del muro y desde ahí nos ha despedido a la cotización hasta este refugio que está buscando para quedarse el fin de semana en los 15,74,5, que será clave de aquí en adelante para la negociación de la plata. Si queremos ver presiones bajistas la semana que viene, tiene que apoyar y tiene que remontar esta barrera histórica en los 15,74. Las presiones bajistas vendrían determinadas de rechazos en firme de los 15,74. Un soporte le colocamos en un nivel de corto en los 14,60. Quebrado este, nos iríamos a la congestión de muy largo de los 13,62. Todo girará la semana que viene en torno a los 15,74. Como ya saben nuestros seguidores, la cotización de la plata la analizamos todos los días para la negociación intradiaria en la sala de Forex Índices y también en el análisis en directo que realizamos en FX Street a las 13:30 GMT todos los días. Le echamos un vistazo a la cotización del oro. Atentos porque nos está realizando la confirmación del quiebre de la directriz alcista de muy largo plazo. Detalle importantísimo a tener en cuenta. Directriz alcista que nos arranca, como vemos en temporalidad trimestral, el año 2005 y tiene su punto de configuración el cuarto trimestre del año 2008. Atentos porque es con lo que pelea realmente la cotización del oro. De aquí en adelante va a ser vital. Si al final encuentra apoyos en estos finales de año 2014, le imprimiría presiones alcistas para principios del año 2015. Por el contrario, si es rechazada la cotización de la directriz, le imprimiría muchísima presión bajista con su quiebre y su confirmación. En secuencias cortas, como podemos ver en la imagen, en temporalidad diaria, por ejemplo, en secuencias cortas ya hemos tenido algún quiebre y en el día de hoy incluso cotiza un poquito por encima de la directriz. Por la parte de abajo, vital está siendo esta congestión de mediano en los 1138 para salvarle de caídas superiores.
Temporalidad de 4 horas y le colocamos las principales piezas de soporte y de resistencia. Por la parte de arriba debe de superar la directriz y la congestión de largo plazo en los 1182,5, 1183. Es la primera pieza de resistencia. El quiebre nos abriría la puerta al precio de apertura anual como última R y principal de semana en los 1205. Por la parte de abajo, si no puede, con los 1182, olvídense de presiones alcistas para la cotización del oro. Estas presiones bajistas le imprimirían fuerza para atacar de nuevo la congestión de mediano largo de los 1138. Primera pieza de soporte y principal de semana. Con su quiebre, presiones bajistas potentes hacia la zona psicológica de los 1100 dólares por onza. Exactamente en los 1097 nos aparece un refugio de mediano largo. Bueno, acabamos el análisis con un comentario breve de los principales índices bursátiles. Vamos a ver en primer lugar lo que son lo que ha hecho la cotización del DAX Xetra alemán, índice que seguimos todos los días muy de cerca, lo analizamos desde Forex Índices. Bueno, vamos a comprimir un poquito el gráfico para ver los detalles que nos deja esta semana la cotización del DAX. Como vemos, se nos va a quedar el fin de semana imantada, atrapada y buscando refugio en esta congestión de mediano de los 9.294. Va a ser vital el domingo por la noche, el lunes por la mañana, como vital va a ser la directriz alcista de cortito plazo que nos arranca el día 16 de octubre. Esta doble barrera es lo que sujeta y lo que ampara a la cotización del DAX en los últimos compases del viernes 7 de noviembre. Y repito, es la clave desde un punto de vista técnico para seguir la evolución del DAX la semana que viene. Por la parte de arriba, si encuentra apoyos en la directriz y en la congestión, la primera pieza de resistencia la encontramos en una congestión de mediano, 9.445. La principal de semana, delimitada por el precio de apertura anual, 9.617. Y la última que le colocamos de momento en los 9.781. Bastante alejada de la situación actual a 500 puntitos. Si la cotización del DAX pierde la directriz y la congestión de los 9.294 en los primeros compases de semana, nos lleva hasta un soporte delimitado por una congestión de mediano, 9.210. Siguiente soporte, nivel de corto, 9.038 y principal de semana. Quebrado los 9.038, le imprimiría presiones bajistas hasta un refugio de mediano en los 8.845, última pieza de soporte. Vigilen muy de cerca el lunes por la mañana cuando abra la cotización del DAX, cuando abra Frankfurt a las 7 GMT, porque la directriz alcista de corto y el refugio de mediano que tiene imantada ya totalmente a la cotización a estas horas de hoy viernes, 9.294, tendrá la clave y tendrá la llave. Bueno, acabamos el análisis con un breve comentario. El IBEX 35 va a acabar con unos retrocesos muy abultados de un 3,25%, amenazando otra vez la barrera psicológica de los 10.000 puntos. Ha cerrado en los 10.135 puntos exactamente. El Dow americano nos ha marcado nuevos máximos históricos por encima de los 17.500 puntos y va a terminar con unos avances de un 1,30%. El FTSE inglés termina un poco por debajo de la barrera de los 6.600 con avances insignificantes de un 0,37%. Bueno, pues nada más. Muchas gracias por su atención. Ya saben dónde estamos en Forex Índices. Profesionalidad, ante todo, ética, moral, de mercado, sobre todo. Si quieren información sobre nuestros planes de negocio personalizados, planes de enseñanza personalizados o cualquier otro tipo de servicios, pónganse en contacto con nosotros a través de nuestras vías, teléfonos, Skype, redes sociales, formulario de contacto de nuestra página o correo electrónico. Nada más, muchísimas gracias, buen negocio para la semana que viene y recuerden que el lunes a primera hora de la mañana ya estamos con todos ustedes con nuestros análisis para la negociación intradiaria. Muchas gracias y hasta la semana que viene.